Bueno, sabemos que este mundo, para todos nosotros con nuestra mente tan finita, incapaz de ver y de tener el conocimiento amplio, estamos viviendo en un mundo que nuestra capacidad mental es muy limitada. Y por eso encontramos que en este mundo hay muchas cosas que para nosotros es un misterio. El planeta Tierra es un misterio. La luna es un misterio. El sol, las flores. Todo es un misterio para nosotros, hermanos. Pero debido al pecado es que no tenemos la capacidad para ver a nuestro Dios. Para entender a nuestro Dios. No tenemos esa capacidad. Estamos muy limitados. Así que Dios quiso enviar a su Hijo. Y cuando Él envió a su Hijo, logró Dios estar con nosotros. Y logramos ver al Dios del universo encarnado en nosotros. Y por eso el versículo Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Todos nosotros, hermanos, vivimos por una existencia previa a la nuestra, ¿sí o no? Yo vivo por la existencia que tuvo mi mamá. Mi mamá vivió por la existencia que hubo en su madre. Y así sucesivamente uno puede trasladarse al pasado. Hubo una existencia previa a la nuestra. Y hubo una existencia previa a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, ¿sí o no? Una existencia previa. El primer hombre de esta tierra hubo una existencia previa a la de él, ¿sí o no? ¿Y quiénes fueron los primeros hombres? Adán y Eva. Y hubo una existencia previa a ellos. Y si continuamos lanzándonos hacia el pasado infinito, hubo una existencia previa, la existencia de Dios. Y esa existencia de Dios ha crecido tanto, tanto que ha llegado a tu existencia. La existencia de Dios se ha multiplicado y ha llegado a ti. Y a ti, la existencia. Y yo estoy contento de tener esa existencia. De tener esa existencia. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Dios con nosotros. Dos preguntas tengo que formular aquí. ¿Desde cuándo Jesús estaba con Dios? Una pregunta. ¿Desde cuándo? ¿Para qué vino a esta tierra? Otra pregunta. Bueno, esas preguntas pueden contestarse mediante el Espíritu de Dios, que revela la contestación de esas preguntas. Y nosotros como iglesia tenemos el espíritu de la profecía, que revela o nos declara todo tipo de pregunta que tengamos en nuestra mente. Vamos a leerlo. Fíjense lo que dice aquí. En Deseado de todas las gentes, página 11. Y fue un libro inspirado por el Espíritu de Dios. Un libro que presenta la verdad del cielo, el conocimiento de este gran conflicto en que vivimos, para que no seamos hijos de ignorancia, sino de sabiduría. Y dice aquí, y será llamado su nombre Emmanuel, que significa que Dios con nosotros, la luz del conocimiento de la gloria de Dios. Cristo era esa luz del conocimiento de ¿qué? De la gloria de Dios. Se ve en el rostro de ¿quién? De Jesucristo. Desde los días de ¿qué? De la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria, la gloria de Dios, hermanos. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser
Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de él y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Interesante, Dios con nosotros. Dios con la raza caída, depravada. Dios con nosotros. Dice aquí, al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Ustedes saben, hubo un conflicto en el cielo. Los ángeles que fueron fieles a Dios se quedaron aún con la duda de, bueno, yo sé que Satanás no me convenció totalmente, pero tendrá alguna razón. Ellos quedaron en el cielo y estaban plenamente con Dios, pero había algo en sus corazones. Decía, bueno, ¿qué será? ¿Por qué Lucifer se rebeló? ¿Tendrá alguna razón? Ellos no entendían totalmente la verdad, no la entendían totalmente. Y Jesús les reveló el amor de Dios, tanto a los hombres como a los ángeles, a los no caídos y a los caídos también. Les reveló que Dios es amor. Dice, Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho ¿qué? Audible. Porque ninguno de nosotros puede leer el pensamiento de Dios. No podemos leerlo. Pero cuando Cristo hablaba, ahora sí escuchamos el pensamiento de Dios. Cuando Cristo habló, nosotros escuchamos ¿qué? ¿El pensamiento de quién? De Dios. Porque Cristo, como dice aquí, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por los discípulos dice, yo les he manifestado tu nombre. ¿Y cuál es el nombre de él? Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Ese es nuestro Dios. Y Jesús simplemente vino a manifestar quién es Dios. Porque Dios lo pusieron en tela de juicio y de duda. Otra pregunta, ¿quién hizo este maravilloso planeta? ¿Qué mensaje nos quiso dar Cristo al crear tan bello planeta? Dos preguntas, ¿no? ¿Quién hizo este maravilloso planeta? Bueno, vamos a ver lo que el espíritu de la profecía nos dice con respecto a estas dos preguntas. Al principio Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él asienta las montañas con su fortaleza. Suyo es el mar, pues el que él lo hizo. Fue él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos. Y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y del cielo, escribió el mensaje del amor del Padre. ¿Quién hizo esta tierra? Fue Cristo. Cristo la hizo. Y Cristo, al hacer este universo entero, simplemente Él estaba escribiendo ¿sobre quién? Sobre el Padre. Voy a escribir sobre el Padre. Bueno, ¿y qué escritura es esa tan extraña? Bueno, la escritura va a ser la siguiente. Voy a hacer el cielo, la luna, las estrellas. Estoy escribiendo lo que es mi Padre. Voy a hacer el hombre. Voy a hacer las flores. Eso es lo que estoy escribiendo, lo que es mi Padre. Él simplemente está revelando el amor de Dios. El amor de Dios. Cristo escribió el mensaje del amor del Padre. Y cuando Dios creó al hombre, ahí mismito escribió rápidamente, ¿qué? El amor del Padre.
Y cuando Adán fue un alma viviente, el amor del Padre. Y cuando usted nació, el amor del Padre. Y cuando nacieron sus hijos, el amor del Padre. Todo lo que es vida proviene del amor del Padre. Todo lo que es vida. Porque Dios es vida. Dios con nosotros. ¿En qué tuvo el pecado su origen? ¿En qué tuvo el pecado su origen? Una pregunta. Y es una pregunta simple de contestar. Vamos a leerla. El pecado tuvo su origen ¿en qué? En el egoísmo. La ley del cielo es: nadie vive para sí. Esa es la ley del cielo. Nadie vive para sí. Y la naturaleza lo muestra. Los ríos llenan al mar de agua. Luego se evapora y vuelve a los ríos. Eso es un dar, un continuo dar. ¿Usted nunca ha visto un árbol de manzana comerse sus manzanas? El árbol de manzana produce manzanas para que alguien se las coma, pero él no se come sus manzanas. Porque el cielo tiene la ley que nadie vive para sí. Y ningún árbol frutal se come a sí mismo. Nadie vive para sí. Esa es la ley principal del cielo. Dice aquí, el pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su creador y granjearse su homenaje. Para ello representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Dios desea ensalzarse. Era lo que él deseaba, no lo que Dios deseaba. Trató de investir al amante creador con sus propias ¿qué? Malas características. Así engañó a los ángeles. Así sedujo a los hombres. Los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás los indujo a considerarle como severo, inexorable. Así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios, y la noche de la desgracia se asentó sobre este mundo. También engañó a Eva con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho. Ese es un Dios mentiroso. Con que Dios ha dicho. Es un Dios mentiroso. Y cuando Eva probó la fruta, estaba diciendo: te creo, es mentiroso y la voy a comer. La voy a comer. Él está impidiendo que yo alcance un nivel superior al mío. Es un Dios mentiroso. Así que Eva indirectamente le dijo a Dios mentiroso. ¿Por qué quedó esta tierra en oscuridad? ¿Por qué quedó esta tierra en oscuridad? La tierra quedó oscura porque se comprendió mal ¿a quién? A Dios. Pues seguro, ¿quién comprendió mal a Dios en esta tierra? ¿Quién fue que comprendió mal a Dios? Rapidito, que fue engañada. Eva. Eva comprendió mal a Dios. Porque Satanás le dice a ella: no, con que Dios ha dicho. Dios es un mentiroso. Ella comprendió mal a Dios. La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios, a fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser atraído de nuevo a Dios. Había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse, ¿por qué? Por la fuerza. El ejército de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor. Y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad.
El amor se despierta únicamente por el amor. Por el amor. Así que Dios quiere despertar el amor en ti. La única cosa que Dios quiere hacer. Dios no va a usar la fuerza. No es un principio celestial. Conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. ¿Y quién fue este? Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermanos, fue quien manifestó lo que realmente es el Padre. Quien manifestó lo que realmente es el Padre. ¿Cuál fue el deseo de Lucifer? Lucifer había dicho: sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Ahora fíjense, pero Cristo, existiendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que debería ¿qué? Aferrarse, sino que se desprendió de ella, tomando antes la forma de un siervo, siendo hecho en semejanza de los hombres. Lucifer aspiró a ser mayor que Dios. Cristo, en cambio, bajó y decidió ser un ser humano para siempre. Satanás quería subir y Cristo dijo: pues tú quieres subir, pues yo voy a bajar. Un tremendo contraste. Satanás quería subir y Cristo dijo: ¿por qué ese afán de ser el primero? ¿Por qué ese afán de ser el poderoso, el más bello? Mira, no tienes razón de desear eso. Y Cristo vino y se hizo ¿qué? Humano, que es una raza inferior, ¿sí o no? Inferior a la de Satanás. Yo me imagino cómo Satanás se habrá quedado. Y a quien yo tanto digo que quiero su posición, ahora él va con una posición más baja. Pues Cristo lo hizo. Y lo hizo para siempre. Él no volverá a tener ese poder de estar en todo lugar y ese poder grandioso. Él va a ser un ser humano. Pero va a ser un ser humano amado por el universo entero. Se va a amar al humilde. Con su humildad alcanzó que el universo entero amara al más bajo, a un ser terrestre. Y el universo entero, a pesar de que se hizo bajo, a ese bajito lo amamos. Y va a ser honrado por el universo entero. Cristo Jesús va a ser honrado por el universo entero, a pesar de que se hizo humano. Es más, por hacerse humano es que va a ser honrado. Dice aquí: no estimó el ser igual a Dios como cosa que debía aferrarse, sino que se desprendió de ella, tomando ante la forma de un siervo, siendo hecho en semejanza de los hombres. Así que él decidió ser hombre para siempre. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice: un cuerpo me has preparado. Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad. Y la gloria invisible tomó forma humana ¿qué? Visible. Ahora nosotros hemos podido ver al Dios poderoso en una forma tan humilde como en un ser humano. La grandiosidad de Dios manifestada en un humilde ser humano. Así que la divinidad tomó la forma humana para siempre. Para siempre.
No escatimó ese poder. No escatimó esa gloria en el cielo como Satanás quería subir. Y Cristo, en contraste, yo bajo. Porque aquí no es subir. Aquí es servir. Y yo quiero servir. Y si me cuesta hacerme humano para servir, me hago humano. Porque no se vive para sí. Se vive para la salvación de los demás. Este fue un sacrificio voluntario. Escuchen bien. Cristo hizo un sacrificio ¿qué? Voluntario. Eso de ser voluntario, eso proviene del cielo. Esa palabrita voluntario, eso no proviene de nuestros corazones. ¿De dónde sale esa palabra de voluntario? ¿Por qué conocemos la palabra voluntario? La conocemos porque Dios es voluntario. Por eso conocemos esta palabra. Y dice aquí, este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Amén. Este es nuestro Jesús, que fue crucificado injustamente, pero Él clamó, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Él amó a sus verdugos, ¿sí o no? La gloria de Dios estaba suavizada y velada su majestad, a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiesen contemplarla. Así Cristo había de venir en el cuerpo de nuestra ¿qué? Bajeza, hecho semejante a los hombres. A los ojos del mundo no poseía hermosura que lo hiciese desear. Sin embargo, era Dios encarnado. ¿Era quién? Dios encarnado, hermanos. Y vino a este mundo, fue crucificado por los romanos. Los romanos estaban crucificando al Dios del universo. Pero como estaba encarnado, ¿quién es este? Ese es el máximo de la existencia del universo. Vino vestido humildemente. Y no solamente vestido de humildad, la humildad en Él. La existencia de la humildad en Él. Hace poco estaba hablando con una señora que era maestra de una universidad y ella me estaba hablando, estaba yo dando unas clases de guitarra y ella dice, mire, yo soy maestra de la universidad, fui a un lugar y estaba toda mal vestida y el tipo no me quiso atender. Y cuando luego alguien le dijo, mira, esta es una señora que enseña, qué sé qué, en la universidad de allá de Charlottesville. El tipo cambió. Ah, pues si yo llego a saber que es ella, yo la atiendo mejor. Entonces no era un amor genuino. Porque cuando usted ama, no importa cómo esté vestida la persona. Los romanos estaban dispuestos a amar a Jesús si se ponía otra ropita, ¿sí o no? Una ropa de rey. Ahí le vamos a amar. Pero como nunca se puso la ropa de rey, pues este no vale la pena. La gloria de Dios estaba suavizada, velada su majestad, a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiesen contemplarla. Así Cristo había de venir en el cuerpo de nuestra bajeza, hecho semejante a los hombres. A los ojos del mundo no poseía hermosura que lo hiciera desear. Sin embargo, era Dios encarnado, la luz del cielo y de la tierra. Su gloria estaba velada, su grandeza y majestad ocultadas, a fin de que pudiese acercarse a los hombres entristecidos y tentados. Dios creó al hombre y luego Él mismo se hizo hombre. Interesante. Dios hace el hombre y después dice, bueno, ya que lo hice, me voy a hacer como ellos. Oiga, ¿qué clase de Dios es este? Ha creado al hombre, en su sabiduría creó al hombre. Y después dice, mira, quedó bueno, yo voy a ser uno de ellos. Y se creó a sí mismo como lo que ha creado Él. Eso es incomprensible. Dios creó
al hombre y después se creó a sí mismo como lo que creó. No sé cómo explicar esto. Me voy a hacer lo que yo he creado. Por primera vez Dios logró hacerse lo que Él mismo creó. Por primera vez. Lo que Él mismo creó por primera vez. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán pueden comprender que nuestro Creador es el amigo de ¿quién? ¿De quién dice aquí? ¿El amigo de quién? De los pecadores. Y si Dios es amigo de los pecadores, ¿por qué nosotros no podemos ser amigos de los débiles aquí en esta iglesia? Miren, la iglesia está llena de gentes imperfectas. Yo soy imperfecto, todos son imperfectos. Y si tengo que conseguir gente perfecta para correr la iglesia, pues miren, no se va a poder correr. No se va a poder correr. ¿Por qué? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer este trabajo? No, que si el anciano no es perfecto, el pastor no es perfecto, bueno, pues entonces no se puede realizar nada. No se va a poder realizar nada. Dentro de esta imperfección, Dios ha continuado el mensaje usando a instrumentos imperfectos, ¿sí o no? Dios usa los instrumentos que existen y la existencia del hombre es imperfecta. Usó a Sansón, un instrumento, ¿sí o no? Oiga, un instrumento imperfecto. Pero Dios dice, no hay nada más, eso es, Sansón es. Y finalmente, pues Dios dice, pues tumba eso y ahí, no, te voy a ayudar a lo último. Tú fuiste imperfecto, pero te voy a usar. ¿Lo usó o no lo usó? Todo lo que Dios ha usado, los seres que Dios ha usado, han sido imperfectos. David fue perfecto. ¿Lo usó Dios? Seguro, porque no hay nada más que ofrecer. Si Dios dice, tienen que ser perfectos, entonces no encuentra a nadie para hacer la obra. No encuentra a nadie para hacer la obra. Y Dios necesita que se haga la obra y que nosotros tengamos paciencia los unos para con los otros, para que se realice la obra. Porque si esperamos ser perfectos para realizarse la obra, pues yo tendría que salirme de aquí. En mi imperfección, Dios permite que yo predique. Y no soy el mejor predicador, pero dentro de esta imperfección, ¿quién es? ¿Quién es? Nadie. Cada hijo y hija de Adán pueden comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina representa en la vida del Salvador y en la tierra, vemos a quién, a Dios con nosotros. Vemos a Dios con nosotros. ¿Cómo considera Lucifer las leyes de Dios? Satanás representa la divina ley del amor como una ley de egoísmo. ¿Y el egoísta es él? Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída, escuchen bien, de nuestros primeros padres. ¡Wow! Interesante esto. Imputa la caída de nuestros primeros padres a Dios. Óigame, esto es algo serio, esto hay que profundizar en esto. No, Eva cayó por culpa de Dios. ¿Por qué Satanás dirá eso? ¿Qué argumento tiene él para declarar que Eva cayó por culpa de Dios? Bueno, vamos a ver. Esto es lo que está diciendo aquí. Induce a los hombres a considerar a Dios como un autor del pecado. ¡Wow! También autor del pecado. Autor del pecado. Eso hay que analizarlo. Del sufrimiento y de la muerte. Fíjense, ¿autor de qué? Del pecado, del sufrimiento y de la muerte. ¿Y qué argumento podrá presentar Satanás para declarar esto? Como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza, Cristo, y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que en todo fuese semejante a sus hermanos. Pero vamos a ver con respecto a esto de autor del pecado, que Dios es el autor del pecado.
Bueno, ustedes saben cómo Satanás presenta que Dios es el autor del pecado. Mediante el espiritismo, mediante el infierno, mediante la inmortalidad del hombre. Porque si el hombre es inmortal, ¿qué pecado? ¿Qué es el pecado? Porque pecado es muerte, ¿sí o no? Pero si el hombre es inmortal. Entonces, si ese hombre es inmortal, ¿qué ley puede él quebrantar que cause la muerte? ¿Qué ley podrá el hombre quebrantar que cause la muerte? Si es inmortal. Eso es un capricho de Dios poner leyes. No fumar, no beber. Esos son caprichos de él si el hombre es inmortal. Y si acaso sufre en el infierno, porque es inmortal, es que Dios está causándole su sufrimiento por un capricho de Dios. Entonces el infierno simplemente es un capricho de Dios, porque el hombre es inmortal. Y si es inmortal, pues que fume, que beba, que haga lo que dé la gana, que robe, que maltrata a cualquiera. Total, ¿qué es pecado? Si es inmortal, no va a morirse. Y por eso dice, ¿el autor de qué? Que Dios es el autor del pecado. Dios es el autor del infierno y del sufrimiento y la muerte. Hermanos, el infierno, pues simplemente, ¿por qué está en el infierno? Pues fumaba mucho, pero si el fumar no mata, mire, está vivito. ¿Y por qué Dios tuvo que decir que eso era malo? Es que el hombre no es inmortal. Para vivir tiene que obedecer leyes. Y si uno es inmortal, bueno, estos dos eran homosexuales, se casaron y están ahí en esa. ¿Y qué malo tiene si son inmortales? Y si sufren, es que Dios los hace sufrir porque ellos son inmortales. Eso es un capricho de Dios, hacerse sufrir a esos hombres. No sé si logra entenderme. Y por eso dice aquí claramente, ¿no? Declara que nos es imposible obedecer los preceptos, imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres. Ellos cayeron por culpa de Dios. Por culpa de Dios cayeron. Porque no tienen que caer, son inmortales. No tienen que caer. Las leyes de Dios son reglas para que permanezca la vida. Cuando Dios creó el ojo, tiene leyes para que usted pueda ver. Y si usted quebrante esas leyes, se queda ¿qué? Ciego. La ley de respirar. Dios creó la ley de la respiración, la ley del comer, la ley de la audición, la ley de la visión. Todo eso tiene leyes para que usted pueda ver, para que pueda escuchar. Dios hace leyes, porque para que algo exista, tiene que haber leyes. La ley de respeto, la ley de la honestidad. ¿Y quién dijo que la homosexualidad es pecado? Bueno, Satanás dice, lo dice Dios porque yo no veo que sea pecado. Dios es injusto. Que Dios no te permite a un hombre estar con otro hombre. ¿Qué clase de Dios es este? Vamos a cambiar las leyes del cielo. Entonces, Él está cambiando las leyes del cielo aquí en la tierra. Porque Él quiere ser el dueño de esta tierra. Allá en el cielo no se permiten que se casen. Pero aquí sí. Porque aquí no es pecado. Y dos mujeres que se casen, aquí no es pecado. En el cielo sí, porque Dios es maniático. Dios tiene sus manías. Y ustedes son inmortales. Y si van al infierno es porque es un Dios maniático que les quiere hacer sufrir a ustedes. Satanás representa la ley divina de amor como una ley de egoísmo.
¿Quién habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb? ¿Quién le habló a Moisés? A ver, ¿quién fue? ¿Dios? Bueno, vamos a ver lo que dice el espíritu de la profecía. Por su humanidad Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad se hacía del trono de Dios. Óigame, qué combinación tan perfecta. Como hijo del hombre nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb, diciendo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Cuál es el nombre de Dios? Pues fácil, el yo soy, porque Él es. Él nunca ha dejado de ser y siempre fue. Él es la existencia previa, a la 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 previa. Y usted llega al final, ahí está Dios. La existencia que siempre ha existido. Ese es Dios. La existencia que siempre ha existido. Ese es Dios. Y esa existencia que Él ha siempre existido en Él se ha multiplicado. De tal manera que usted ahora existe. Usted es parte de la existencia que ha sido eterna. Pero usted tiene un comienzo de esa existencia. Usted tiene un comienzo de esa existencia. Y nosotros nos dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el pan vivo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Fíjense cómo dice: yo soy, yo soy. Porque Él no tiene verdad. Él es la verdad. Él no tiene paciencia. Él es la paciencia. Él no tiene amor. Él es el amor. Dios es. Y Dios quiere que tú seas. Que tú seas. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengáis miedo. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. ¿Qué carácter reveló Cristo al tomar sobre sí la humanidad? ¿Qué carácter? Óigame, yo veo esa figura ahí, yo veo a una figura, un retrato de un hombre humilde ahí, pues muy parecido a lo que fue Cristo, ¿sí o no? Humilde, 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 pero dentro de esa humildad no te engañes. Ahí está el Rey de reyes y Señor de señores. El creador del universo. Ahí está, mire. Sentadito ahí tranquilito con esos niños. Ese es el Rey del universo. Qué humildad revelada al universo entero, hermanos. Qué contraste con el deseo de ensalzamiento de Lucifer. Qué contraste. Con este contraste queda derrotado totalmente Lucifer y sus intenciones. Aquí se mostró Dios: Lucifer, mira cómo soy yo. Yo no deseo lo que tú estás deseando. Yo no lo deseo, te lo voy a demostrar. Me voy a hacer hombre para demostrarte que yo no deseo el trono de mi Dios como tú lo deseas. Me voy a hacer hombre para siempre. Ese es un llamado que le está haciendo el cielo aún a Lucifer. Para que no haya excusa. Para que no haya excusa de la existencia de ese pensar de Lucifer. No hay excusa para esa existencia. No hay excusa de acusar a Dios. No hay excusa de acusar a Dios. Dios es amor. Lo que pasa es que dentro de su gobierno hay libre albedrío y Dios tiene que permitir que estos sufrimientos surjan para que dé fruto la maldad. Y cuando la maldad dé su fruto, entonces el universo entero dirá: son frutos malos. Corta ese árbol, por favor. Córtalo. Pero ¿cómo lo vamos a cortar si no ha dado los frutos? Entonces la gente se queda con duda si el árbol iba a dar buenos frutos. El universo no se puede quedar con duda. Hay que permitir que el árbol dé sus frutos. Por eso Cristo dijo: por los frutos, ¿qué? Los conoceréis. Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto
al carácter de Satanás. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que nosotros pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos, ¿qué? Curados. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y por eso nosotros nos hemos bautizado en el nombre de Cristo. Y va a haber un bautismo en el nombre de Cristo. En esta mañana va a haber un bautismo. Aceptando al Rey y Señor de señores. Aceptándolo en su humildad. Aceptándolo en su forma de ser tan sencillo y tan humilde y tan tranquilo. Pero reconociéndolo como creador del universo. Por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Tremendo. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo ha dado para que sea humano. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro. Lo dio a la especie que caída. Qué maravilloso este Cristo. Dios nos dio a Cristo, al Creador, al que hizo las estrellas, la luna, las flores, todo, el mar. Y Dios dice, tómalo, humanidad caída. Ahí lo tienes. Va a ser de parte de ustedes. Eso es increíble. Se hizo hombre. Ahora Él lo hizo con ese amor. Él no le causó, ay, que perdí el trono del Padre. No, no. El amor superó al trono del cielo. El amor superó al trono del cielo. Yo desearía que el amor pueda superar al trono de estos gobernantes de hoy día, que aman más el trono que a su gente. Pero Cristo amó más a su gente que al trono. Cristo amó más a su gente que al trono. Para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese, ¿para qué? Para siempre, ¿qué? Su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre. Dios adoptó, escuchen bien, Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. En Cristo la familia de la tierra y la familia del cielo están ¿qué? Ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Oye, miren, esta literatura es celestial porque yo no sé de dónde ella sacó todos esos pensamientos. Y cuando Elena G. White escribe todo esto es que el Espíritu Santo está dictando lo que tiene que escribir. Y por eso cuando Jesús estaba predicando, los discípulos dijeron, ¿y a quién vamos a ir que predique así? Estos son pensamientos extraños lo que Jesús presenta. Y cuando yo leo esto, digo, estos son pensamientos que McDonald's no lo tiene.
Ni Sears tiene estos pensamientos. ¿De dónde sale esta señora con estos pensamientos? ¿Y estos pensamientos de dónde son? Yo no encuentro otros pensamientos así. Pues entonces, como no encuentro otros, me quedo con estos. Porque ¿de dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir que tenga estos pensamientos? ¿A dónde? ¿A Sears? ¿A Trump? ¿A Maduro? ¿A Putin? ¿A dónde voy a ir que tenga estos pensamientos? Miren, ellos no los tienen. La iglesia adventista del séptimo día tiene los pensamientos celestiales. Que cuando yo leo esto, yo me quedo asombrado. Yo digo, pero ¿cómo es posible que ella pueda? ¿Qué es esto? ¿De dónde sacó todo esto? No sé cómo ustedes lo ven, pero para mí esto me impresiona grandemente. Miren, por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión no podrá nunca volverse a levantar. El pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. A través de las edades eternas, todos estarán seguros contra la apostasía. Por el sacrificio abnegado del amor, los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador con vínculos de unión ¿y qué? Indisoluble. Amén. La obra de la redención está completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió y sufrió y murió, aquí cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres. Morará con ellos y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será Dios con ellos, y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. Estas son palabras extrañas, pero nos da una luz extraordinaria. Extraordinaria. Qué bendición poder estar aquí este sábado y escuchar estas palabras. Una gran bendición, hermanos. Aquí hay una sabiduría que deben de apreciarla. Porque la sabiduría que Cristo trajo, los romanos no apreciaron eso, ni siquiera el pueblo de Israel apreció eso. Simplemente los discípulos y luego aquellos que fueron convertidos al cristianismo apreciaron las palabras de Cristo. Vamos a apreciar estas palabras, hermanos. Tienen gran valor. No son palabras. Aquí no vengo aquí a saltar, a hacer que la congregación salte y hablar de boberías. Como hoy día las iglesias ha caído Babilonia. Todas las iglesias están cayendo en tonterías. Nosotros no tenemos tiempo para hablar tonterías. Y yo no sé cómo estas iglesias han caído. Me da pena verlas así. Me da pena ver a una congregación y de momento viene una persona, baila, pasa la otra, baila, y el pastor diciendo disparates. Nosotros estamos diciendo palabra de sabiduría, hermanos, para entender el conflicto en que vivimos, para entender el porqué, la profundidad, la altura de lo que es nuestro Dios. Cosas extrañas estamos conociendo aquí. Cosas extrañas. Pero así de extrañas, así de redentoras, así fortalece nuestra mente. De tal manera que cuando venga, hermanos, pronto vendrá el gran engaño satánico. Habrá un pueblo que tendrá una luz en su mente porque ha leído el espíritu de la profecía. El espíritu de profecía es la defensa que tenemos contra los engaños que se hacen. Por eso es que la iglesia no está predicando mucho sobre el espíritu de profecía. Sí, predican de cositas así.
Pero desde ahora en adelante, en esta iglesia por lo menos, aquí, poquitos somos, aquí se va a mencionar vez tras vez citas de la luz del cielo. Estas son citas de la luz del cielo y yo les voy a traer citas tras citas tras citas de la luz del cielo. No de la luz mía ni de mi concepto, sino de la luz del cielo y del concepto del cielo que explica muy bien lo que es la vida y lo que es el conflicto de los siglos. Que Dios les bendiga, hermanos.